Amén, Pepe, muchas gracias, muy amable. Seguimos, claro que sí, orando por Esperancita. Dios la saca adelante. Claro que sí, cuente con eso. Muy buena tarde para todos, bienvenidos, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran? Bienvenidos a la exposición de la carta a los romanos. Hace 8 días nosotros terminamos la parte que nos faltaba en la unidad número 1. ¿Cómo se llama la unidad número 1? Acuérdense por favor. La unidad número 1 se llamó culpabilidad y condenación de la raza humana desde el capítulo 1 versículo 18 hasta el capítulo 3 versículo 20. Esa unidad número 1 se dividió en 4 partes para su correcto estudio. La lección número 1 se llamó Los gentiles son culpables ante Dios, Romanos 1 del 18 al 32, ya pasamos por eso. La lección número 2 se llamó Los principios con que Dios juzga, Romanos 2 del 1 al 16, ya pasamos por eso. La tercera parte se llamó Los judíos son culpables ante Dios, Romanos 2, 17 hasta el capítulo 3, versículo 8, ya pasamos por eso. Y la última parte, la lección número 4, El mundo entero es culpable ante Dios, Romanos capítulo 3, versículos del 9 al 20. Romanos capítulo 3, versículos del 9 al 20. Hoy nos corresponde a nosotros estrenar. ¿Qué vamos a estrenar? Vamos a estrenar unidad. Entonces, bienvenidos al estrene de la unidad número 2. La unidad número 2 se llama justificación. Escríbalo usted ahí en su cuaderno, por favor. Yo le voy a escribir parte de lo que voy diciendo. Se lo voy a escribir ahí en el chat. La unidad número 2, perdón. Unidad 2. Unidad número 2. No. Estoy haciendo una introducción solamente para poderlo ligar al tema que va hoy. Usted no se asuste. No se preocupe. No se preocupe. Solamente le quiero adelantar esto. Unidad número 2 de Romanos. Por nombre justificación, cero sustos, cero miedos. No. Es jueves, antropología bíblica, ¿sí? Pues necesito ligarlo a esto de manera obligatoria. Unidad número 2, justificación, ¿cierto? Y esa justificación, regálenme el significado, por favor. El significado de justificación. El significado de justificación. Usted se va a dar cuenta cómo todo concuerda, tranquilo. Se va a dar cuenta cómo todo concuerda. Significado de justificación. Bien, el significado más exacto es declarado inocente, muy bien, lo cual da como consecuencia, declarado inocente, lo cual da como consecuencia la salvación. Ok, muy bien. ¿Qué tiene que ver esto con lo que nosotros venimos viendo de antropología bíblica? Tiene que ver todo. ¿Cómo se llamó la última lección? Es decir, la que vimos nosotros hace 8 días. Regáleme el nombre de esa lección. La última lección de antropología bíblica. Regáleme el nombre. Se llamó la ley de la mente. Muy bien. Se llamó la ley de la mente. Esta lección, llamada la ley de la mente, fue la lección número ¿qué? De esa unidad. Que fue la unidad número 8, ¿cierto? Unidad número 8. Esa fue la lección número ¿qué? La número 4. Después de esa lección número 4, en la unidad número 8, ¿hay otra lección? No hay otra lección. Ok. Eso quiere decir que tenemos obligatoriamente que estrenar.
estrenar una unidad, que sería la unidad número 9. En la unidad número 7 y unidad número 8, nosotros comenzamos a estudiar lo que respecta al tema del alma. ¿Es así o no es así? En la número 7, nosotros hablamos de una parte del alma. ¿Qué parte del alma? En la unidad número 7, nosotros estudiamos una parte del alma. ¿Qué parte del alma? El corazón. Muy bien. En la unidad número 8 nosotros estudiamos otra parte del alma. ¿Qué parte del alma? Muy bien. La mente. Muy bien. En esta unidad número 9 que estrenamos hoy, que usted dirá, pero ¿por qué inicia hablando de Romanos? ¿Y por qué dice que la exposición de la carta a los Romanos y que tiene que ver con antropología? Pues comience usted a relacionar. En la unidad número 9 tenemos nosotros que hablar de esa otra parte del alma de la cual todavía no hemos hablado a profundidad. ¿Cómo se llama? Bueno, ojo la pregunta, no, ojo el planteamiento y después la pregunta. Estoy diciendo que en la unidad número 9 tenemos nosotros que estudiar esa otra parte del alma, esa otra parte del alma que todavía nosotros no hemos estudiado. Parte del alma. ¿De qué estoy hablando? Estamos hablando evidentemente de la voluntad, es la parte que a nosotros nos queda, ¿no es cierto? Muy bien. ¿Qué es la voluntad? Muy bien, Pedro Felipe Forero Galvis se apresura en su respuesta, no hemos hecho la pregunta, pero pues él ya está ahí. ¿Qué es la voluntad? La voluntad es, escriba allá por favor, la capacidad de tomar decisiones. Eso es. ¿La qué? La capacidad de tomar decisiones. Eso es la voluntad. ¿Estamos de acuerdo con que esa es la voluntad? Muy bien. Esa es la voluntad. Al hablar de la voluntad, inmediatamente estoy hilando cortico. Estoy hilando cortico. ¿Cómo así hilando cortico? Voy argumento tras argumento para que usted entienda la conexión que existe entre este tema y la conexión que existe entre el otro tema, que es el tema de Romanos, que ya vimos, está muy reciente. Por eso estaba yo diciendo, nosotros acabamos de terminar una unidad que se llamó ¿cómo? Condenación, en la cual se presentaron los argumentos que demuestran que toda la humanidad es culpable y por lo tanto está condenada ante Dios. ¿Por qué es culpable y por qué está condenada ante Dios? Porque lo que tienen que hacer para ser salvos, ¿y qué es lo que tienen que hacer para ser salvos? Y dése cuenta que tiene que ver con la voluntad. Lo que tienen que hacer para ser salvos, respóndame usted, ¿qué tienen que hacer para ser salvos? Y respóndanmelo con versículo, por favor. Gracias. Lo que tienen que hacer para ser salvos.
Estoy esperando su respuesta, muchas gracias. ¿Qué tienen que hacer para ser salvos? Eso, quítale un versículo, Pepe, quítale un versículo y la respuesta está sencillamente perfecta. Ahora, quítale un versículo y eso es de Marcos, ¿sí? Arrepentirse y creer en el Evangelio, eso es de Marcos. Va conmigo, por favor, eso es comprobándolo, ¿cierto? Eso es demostrándolo. Marcos capítulo 1, versículo 15, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino se ha acercado. Arrepentíos, Pepe lo acaba de decir, y creed en el Evangelio, Pepe lo acaba de escribir. ¿Dónde está? En Marcos capítulo 1, versículo 15. Marcos capítulo 1, versículo 15. Enseña lo que se tiene que hacer para ser salvo, para poder entrar al reino de los cielos. En primer lugar dice el texto, arrepentirse. Y en segundo lugar dice el texto, creer. ¿En qué? En el Evangelio. Creer en el Evangelio. ¿Estamos claros con eso? Marcos capítulo 1, versículo 15. Muy bien. Romanos 1:16 lo que dice es porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. A todo aquel que cree, pero eso le hace falta un pedazo. ¿Cuál pedazo? El pedazo del arrepentimiento. El texto que lo habla completo, que lo enseña completo, es Marcos capítulo 1, versículo 15. Si quiere entrar al reino de los cielos, tiene que arrepentirse y tiene que creer en el Evangelio. Pregunta, ¿qué tiene que ver el arrepentimiento y qué tiene que ver la fe con la voluntad? Responda, por favor. Voy hilando cortico. ¿Qué tiene que ver el arrepentimiento y qué tiene que ver la fe en el Evangelio con la voluntad? Siga escribiendo, por favor, muchas gracias. Siga, por favor. Espero 13 respuestas, ¿cierto? Gracias, muy amables. Leo lo que usted está escribiendo. Un momento. Si usted ve un escenario diferente detrás mío, es sencillamente porque estamos predicando en otro lugar. Solté la predicación allí, quedaron ministrando, buscando la presencia del Espíritu Santo. En este mismo momento, en la parte de atrás, están buscando la presencia del Espíritu Santo. Si alguno alcanza a escuchar el coro, el canto, la oración, el ruego, etcétera, todo tiene que ver con eso. Entonces corrí pues a la clase. ¿Qué tiene que ver? Tiene que ver que son decisiones, muy bien, es una decisión, muy bien, porque la decisión, muy bien. La voluntad decide y se arrepiente porque, muy bien, que así podemos, muy bien, son decisiones, decisiones, decisiones. Lo que usted tiene que escribir es que son decisiones. El arrepentimiento es una decisión. El arrepentimiento es una decisión y la fe en Cristo es otra decisión. Lo cual quiere decir, parafraseando Marcos capítulo 1, versículo 15, donde dice, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios es cercano, arrepentidos y creen en el Evangelio, bien puede decir, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, tome estas dos decisiones para poder entrar al reino. La cuestión es de decisiones. Yo tomo la decisión de arrepentirme, yo tomo la decisión de creer. En eso estamos claros.
Eso es por decisiones. El problema yace o reside en lo que nosotros acabamos de ver allá en esa unidad de Romanos. Que como queda demostrada la culpabilidad y condenación de la raza humana por la caída de la raza humana, lo cual condujo a la total depravación de la raza humana. La pregunta es, si la raza humana está totalmente depravada, ¿qué tan fácil le queda a la raza humana tomar la decisión de arrepentirse y tomar la decisión de creer en el Evangelio? A ver, vamos a aplaudir la respuesta correcta. Vamos a aplaudirla, digna de aplausos. ¿Cuál será la respuesta digna de aplausos? ¿Qué tan fácil le queda a un individuo que está caído, muerto en delitos y pecados, espiritualmente muerto, totalmente depravado, impío desde la matriz, rebelde desde el vientre, mentiroso desde que comienza a hablar? ¿Qué tan fácil le queda tomar la decisión de arrepentirse? ¿Qué tan fácil le queda tomar la decisión de creer en el Evangelio? ¿Qué tan fácil le queda? Aquí solamente hay una respuesta que vale. Si usted escribió que es difícil, hágame el favor y con la mano cerrada usted mismo péguese aquí, suavecito hasta donde aguante, con el fin de golpear toc, 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 para que se abra el entendimiento por la obra y gracia del Espíritu Santo. Si usted escribió que es difícil, no entendió el planteamiento. ¿Qué tan fácil le queda a una persona que está muerta en delitos y pecados? A una persona que está caída en la iniquidad. A una persona que está totalmente depravada. A una persona que es maldita desde el vientre, impío desde la matriz. ¿Qué tan fácil le queda tomar la decisión de arrepentirse y tomar la decisión de creer en el Evangelio? Solamente hay una respuesta. La respuesta es imposible, no se puede. Si usted escribe que eso es difícil, o como veo que están escribiendo, solo es tomar la decisión, usted no sabe qué es el Evangelio. Usted no ha entendido el Evangelio. Eso que usted ha recibido entonces no es el Evangelio de la Sagrada Escritura, es un Evangelio pervertido. El Evangelio pervertido enseña que usted puede arrepentirse por usted mismo, que usted puede creer en el Evangelio por usted mismo, porque usted tiene la capacidad de decisión intacta o, vamos al término, como alegan algunos, el libre albedrío intacto como para tomar las decisiones que la Biblia le está proponiendo que usted tome. Si usted contestó que tomar esa decisión era imposible, está en lo correcto. Si usted contestó que tomar esa decisión era difícil, no sabría yo qué decir. ¿Qué más le digo? Si usted escribe o dice que es solo tomar la decisión, haga que un muerto tome decisión. Dígale al muerto, siéntese, párese, acuéstese. No puede. Por eso la Biblia utiliza la analogía, Efesios 2:1, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos, muertos. Tengo que decirle algo. Hay dos corrientes teológicas, de las cuales en este momento poco se habla. Poco. Porque como en este tiempo ya no hay doctrina en los altares, como en este tiempo ya no hay evangelio en las iglesias, como en este tiempo ya no hay sana doctrina en los púlpitos, entonces ya casi no se habla de esto. Pero yo sí hablo de esto.
y los que han venido conmigo en el desarrollo de este ministerio me han escuchado muchas veces hablar de esto. Una de esas corrientes teológicas, enseña que la salvación es de Jehová. Y otra salvación y otra corriente teológica enseña que la salvación es de los hombres. Una enseña que la decisión la toma el Señor. Y la otra enseña que la decisión la toman los hombres. Una enseña que la decisión está en las manos del Señor. La otra enseña que la decisión está en las manos de los hombres. Una enseña que el hombre no tiene la capacidad, no es difícil, es imposible que pueda tomar esas decisiones por cuanto está muerto. La otra enseña que el hombre no está muerto, sino que está enfermo. Y si está enfermo, de todos modos, tiene la capacidad para tomar ese par de decisiones. ¿A cuál de estas dos corrientes usted pertenece? O sea, defínase de una vez. O como el profeta Elías le dijo a los israelitas, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal es Dios, pues id en pos de él. ¿A cuál de estas dos pertenece usted? ¿Qué es lo que usted cree? ¿Es Dios el que toma la decisión o es usted el que toma la decisión? ¿Qué cree usted? ¿Está en las manos del Señor o está en las manos suyas? ¿Es salvación por la soberanía de Dios o es salvación por el libre albedrío del hombre? Para el hombre es difícil, pero puede tomar la decisión, o para el hombre es imposible tomar esas decisiones. Responda, por favor, y ubíquese doctrinalmente hablando, porque va pasando el tiempo y veo que seguimos patinando con lo mismo y no puede ser. Si yo voy a profesar el evangelio, me toca profesar el correcto evangelio. Entonces yo leo. Dice Dios, solo Dios puede salvarnos. Totalmente es de Dios únicamente. ¿Eso quiere decir que yo soy salvo por una decisión que yo tomo o yo soy salvo por una decisión que Dios tomó? Porque si usted dice que es salvo por una decisión que usted toma, usted cree en la salvación por el libre albedrío. Y usted escucha a muchos cristianos decir, es que de todas maneras tenemos un libre albedrío. Ni siquiera saben qué es libre albedrío. Ni siquiera logran exponer qué es libre albedrío. Ni siquiera logran abrir un solo versículo de la Biblia que hable de libre albedrío, y no logran abrir un solo versículo de la Biblia que hable de libre albedrío, sencillamente porque el término libre albedrío no está en la Biblia. El término libre albedrío no está en la Biblia. Usted busca en la concordancia libre albedrío y se va a dar cuenta que libre albedrío no está en la Biblia. Eso no está en las Sagradas Escrituras. No. Ahora, cuando la Biblia expone lo que es la capacidad de decisión o la voluntad del hombre, lo expone de otra manera. Pues si yo soy el que alego que libre albedrío, yo tengo mi libre albedrío, y con mi libre albedrío, pues está hablando usted de una cosa que ni siquiera es mencionada en la Biblia. Entonces, ojo, porque somos cristianos bíblicos. Si usted cree en la salvación por el libre albedrío, usted está dependiendo de sus propias decisiones. Por eso, usted puede estar dependiendo de que su esposo tome decisiones, de que su esposa tome decisiones, de que sus hijos tomen decisiones. Lo contrario a creer en la salvación por el libre albedrío es creer en la salvación por la soberanía de Dios. Y si usted cree en la salvación por la soberanía de Dios, que es la salvación que enseña el evangelio, entonces ahí estamos hablando desde la voluntad de otro, no de mi voluntad, sino de la voluntad de otro. ¿De la voluntad de Dios? ¿De quién? De Dios. La voluntad de Dios que tomó una decisión. ¿Cuándo tomó la decisión? La tomó antes de la fundación del mundo. Se lo demuestro con la Sagrada Escritura. Vaya a 2 de Tesalonicenses. Muchas gracias. Capítulo 2, versículo 13. 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Se cuenta que parece que esto fuera una exposición de la carta a los romanos. Evidentemente es una exposición del evangelio, aunque no estamos en el curso de la carta a los romanos. Por eso inicié diciendo bienvenidos a una exposición más de la carta a los romanos. No es la exposición de la carta a los romanos, es antropología bíblica, y seguimos con el tema que se llama la voluntad del hombre.
pero seguimos nosotros en el Evangelio, por lo tanto en la carta a los Romanos. ¿Sí se da cuenta cómo una cosa tiene que ver con la otra y una cosa no pelea con la otra? Muy bien, segunda de Tesalonicenses. ¿Hay alguien ubicado en primera de Tesalonicenses? Vaya a segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13 dice. Capítulo 2, versículo 13 dice: pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios, nota lo que dice a continuación, Dios os haya escogido desde el principio para salvación. De que Dios os haya escogido desde el principio para salvación. ¿Qué se necesita para escoger? Sinónimo de escoger, elegir. ¿Qué se necesita para elegir? ¿Qué se necesita? ¿Qué se necesita para escoger? ¿Qué se necesita para elegir? Piénselo usted. Hoy tuvo que elegir entre pollo o carne. Hoy tuvo que elegir entre carne o huevo. ¿Qué se necesita? Se necesita voluntad. 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 Y aquí dice, note la frase, Dios os escogió para salvación desde el principio. Dios los eligió para salvación desde el principio. Aparece la palabra salvación. Aparece el término el principio. ¿Cuándo es el principio? El de Génesis capítulo 1, versículo 1. El principio creó Dios los cielos y la tierra. Quiere decir, ¿qué estaba haciendo Dios antes de Génesis 1:1? Dios estaba escogiendo para salvación. ¿Cómo se llama esa doctrina en la Sagrada Escritura? ¿Cómo se llama esa doctrina en la Sagrada Escritura? Esa doctrina se llama la doctrina de la predestinación. Que si usted me pregunta a mí, no me está preguntando, pero si me pregunta a mí, toda la Biblia la quiero, la amo, la respeto, la enseño. Durante todo este tiempo he pasado por diferentes temas, diferentes tópicos. Usted me ha visto siempre enseñando Biblia y nunca saliéndome de ahí. Nunca. Pero entre todas las doctrinas, temas y tópicos que hay en la Biblia, hay uno que a mí personalmente más me gusta, más quiero, más amo, más respeto. Y es la doctrina de la predestinación. Esa. Si usted me pregunta a mí la doctrina que más quiere, la doctrina de la predestinación. La doctrina contra la cual yo más peleé, no hay otra doctrina contra la cual yo más haya peleado. Hice uso de todo mi intelecto, de toda mi fuerza, de toda mi energía, de lo que fuera, de toda mi carne. Peleé contra esa doctrina. Hablé mal de esa doctrina, siendo cristiano. Pero la batalla era contra el Espíritu de Dios. Y cuando la batalla es contra el Espíritu de Dios, nadie puede ganar esa batalla contra el Espíritu de Dios. Lógicamente a mi carne no le gustaba la doctrina de la predestinación y no le gusta todavía. Porque la carne prefiere creer que ella puede tomar decisiones. Ojo, míralo a lo que acabamos de llegar. Si usted cree en la salvación por el libre albedrío, usted está creyendo que su carne, que es la que toma la decisión, su carne lo puede salvar. ¿Cómo le parece eso? Si usted cree en la salvación por el libre albedrío, usted está creyendo que la decisión, la cual se toma desde el alma, ¿cierto? La voluntad está en el alma y el alma está en la carne. Pues usted está creyendo que su carne lo puede salvar, porque su carne es la que toma la decisión. O sea, su carne tomó la decisión de arrepentirse y su carne tomó la decisión de creer en el Evangelio. Desde ahí, ya mire, para esto, o sea, para refutar esto hay todos los argumentos que usted quiera.
Y para defender la predestinación hay todos los argumentos que usted quiera. Pero si su carne a usted lo puede salvar, ¿qué necesidad tiene usted de la intermediación divina? Si su carne a usted lo puede salvar, ¿qué necesidad tiene usted de el poder del Espíritu Santo? Si su carne lo puede salvar, ¿qué necesidad tiene usted del Dios mismo? No tiene ninguna necesidad de Dios. ¿Por qué? Porque su carne lo puede salvar. Dese cuenta lo errada de la doctrina de la salvación por el libre albedrío. Lo errada de la respuesta de muchos hace un rato, cuando yo pregunté qué tan fácil es que una persona muerta en delitos y pecados se arrepienta. Y algunos respondieron, difícil. No, eso no es difícil. Es imposible. Porque es como si yo le estuviera preguntando qué tan fácil es que la carne se arrepienta. O qué tan fácil es que la carne crea en el Evangelio. Ahí usted no va a poder decir, es difícil. Ahí usted va a tener que responder, imposible. Era la misma pregunta a la que yo le estaba haciendo. Y cuando usted responde que es solo tomar la decisión y ya, así, entonces hágame un favor. ¿Por qué desde su carne usted no ha tomado la decisión de dejar esa obra de la carne? Buena pregunta, ¿cierto? ¿Por qué desde su carne usted no ha tomado la decisión de abandonar esa maña? Buena pregunta, ¿cierto? ¿Por qué desde su carne usted no ha tomado la decisión de dejar ese vicio? Buena pregunta, ¿no? ¿Por qué desde su carne usted no ha tomado la decisión de un cambio, de una transformación? ¿Por qué no ha cambiado? ¿Por qué no ha transformado? La respuesta es fácil. Porque su carne no tiene esa capacidad. Su carne no tiene ese poder. Lo cual va demostrando que si hablamos de un libre albedrío, albedrío es un término que significa capacidad para tomar decisión, el problema no está con la palabra albedrío. Porque albedrío, le repito, albedrío significa capacidad para tomar decisiones. Bueno, entonces sí hay un albedrío, porque hay una capacidad para tomar decisiones. Pero analícelo desde la Biblia. Hay una capacidad para tomar decisiones, hay un albedrío, pero ese albedrío es libre. ¿Qué dice usted? ¿El albedrío es libre? ¿Puede tomar cualquier clase de decisión? Analícelo, por favor. Se lo pongo así, mire. Si a una persona sin Dios, sin Cristo, sin el Evangelio, sin el Espíritu Santo, sin la doctrina, sin la palabra, vacía, le toca tomar una decisión, la decisión crucial, entre Cristo o el mundo. Entre Cristo o el mundo, siempre y en todos los casos, ¿qué decisión va a tomar? Escúcheme el planteamiento y después la pregunta, ¿no? No vaya a responder de manera equivocada. Siempre y en todos los casos, excelente lo que está respondiendo. Siempre y en todos los casos, ¿qué decisión va a tomar? Siempre y en todos los casos, la decisión será el mundo. La pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué si aunque tiene albedrío, que es la capacidad para decidir, por qué no usa ese albedrío para lo bueno? ¿Por qué no usa ese albedrío para lo santo? ¿Por qué no usa ese albedrío para Cristo, para el Evangelio, para la doctrina? Porque su albedrío no es libre. Si su albedrío fuese libre, tendría la libre capacidad para tomar la decisión correcta siempre y en todos los casos. Y eso no es así. Porque estamos hablando de una raza humana totalmente caída, totalmente depravada. Y cuando hablamos de totalmente depravada, eso quiere decir que, estimado hermano, eso quiere decir que dentro del ser humano cayó todo, incluyendo su albedrío. O sea que ya no es un libre albedrío. Ahora cambia la palabra libre por el antónimo. ¿Y cuál sería el antónimo de libre? Ahí lo están escribiendo. Muy bien, Natalia. El antónimo de libre es esclavo. Está hablando de un esclavo albedrío.
No, yo no creo en la doctrina del libre albedrío. Yo creo en la doctrina del esclavo albedrío, porque es la que enseña la Sagrada Escritura. Si usted hasta el momento había creído en el libre albedrío, acuérdese de quién fue el que se lo enseñó. Lo engañaron. Y si nadie se lo enseñó, sino sencillamente usted lo tomó, lo descargó y lo instaló, ¿se acuerda hace 8 días? Lo descargó y lo instaló en su cabeza, pues usted se autoengañó. La raza humana no tiene un libre albedrío. No. La raza humana tiene un albedrío muerto, esclavo, encarcelado. Un albedrío que es como su propia naturaleza, inclinada hacia una cosa. ¿Cuál? Un albedrío que es como su propia carne, inclinada hacia una sola cosa. ¿Cuál? Un libre albedrío, un albedrío que es como su alma, inclinada hacia una cosa. ¿Cuál? Un albedrío que es como su propio cuerpo, inclinado hacia una sola cosa. ¿Qué? El pecado. Todos tenemos libre albedrío, y yo con mi libre albedrío, con su libre albedrío. Dígame usted, piénselo, analícelo por un momento. Usted, con lo que ha considerado hasta el momento un libre albedrío, ¿cuáles son las decisiones que ha tomado? Ahí se tendrá que acordar de esos momentos. Bueno, no se acuerde de todos para no producir más traumas, pero sí se tendrá que acordar de algunos momentos nefastos. Ha utilizado el albedrío, el libre albedrío, lo que he considerado como el libre albedrío, ¿para qué? Para cumplir la tendencia de mi naturaleza, cumplir la tendencia de mi carne, cumplirle el antojo de mi alma, cumplirle el deseo a mi cuerpo, o sea, para todo lo malo. Miren cómo responde Mario, siempre me ha gustado la respuesta de Mario, muy sincero. Dice, uy, las peores. Las peores. Eso es albedrío. Y no puede ser libre albedrío. Es un esclavo albedrío. Romanos capítulo 3. ¿Se acuerdan que parece que estuviéramos en Romanos? Pues no estamos en Romanos. Estamos en antropología bíblica. Estamos ya iniciando la unidad número 9, que habla de la voluntad del hombre o el albedrío del hombre. Y estamos demostrando acá que el libre albedrío no existe. Sí existe el albedrío, pero no libre. Existe un esclavo albedrío, una esclava voluntad o una esclava capacidad para tomar decisiones. Romanos capítulo 3. Me avisa cuando ya. A partir del versículo 11, vamos a leer el 11, la parte B. Dice el 11 parte B, Romanos 3, 11 parte B, dice, no hay quien busque a Dios. Esa frase, ese versículo, no hay quien busque a Dios, ¿cree usted que habla de albedrío? ¿Sí o no? ¿Habla de la capacidad para tomar decisiones? ¿Sí o no? ¿Habla de la voluntad? ¿Sí o no? ¿Qué dice usted? No hay quien busque a Dios. No hay quien busque a Dios. No hay ni siquiera uno. Ahora, ¿por qué no busca a Dios? Buena pregunta. ¿Por qué no busca a Dios? Responda esto, por favor. ¿Por qué no busca a Dios? ¿Por qué no busca a Dios? Estefanía, tu respuesta es correcta. ¿Por qué no busca a Dios? Porque no hay voluntad de hacerlo. ¿Por qué no busca a Dios? ¿Por qué no busca a Dios? Muy bien, Vivian, porque no es libre para hacerlo. No es libre para hacerlo. No es libre en dónde. No es libre en ninguna de sus partes, en ninguno de sus componentes, en ninguna de sus áreas. Sobre todo, no es libre en su voluntad, no es libre en su capacidad de tomar decisiones, no es libre en su albedrío. Porque el ser humano no tiene la voluntad de buscar, no tiene la voluntad. Porque no puede, porque es esclavo del pecado, muy bien, porque no tiene la capacidad. Ahora pase usted al versículo 12, la parte B. Dice, no hay quien haga lo bueno, no hay quien haga lo bueno. ¿Por qué no hace lo bueno? Lo mismo.
Y termina diciendo, no hay ni siquiera uno. Ya habíamos pasado por esto. Le pregunté cuando pasamos por esto, y esto fue hace poquito, ¿no? De Romanos. Que parece que estuviéramos en una clase de Romanos, pero no estamos en clase de Romanos. Pero sí estamos haciendo un repaso de Romanos, aunque en realidad estamos en una clase de antropología bíblica. ¿Estamos claros? ¿Me está comprendiendo? Okay. Por eso le dije al comienzo, bienvenido a una clase más de Romanos, a la exposición de la carta de los Romanos, pero no estoy exponiendo Romanos. Sin embargo, el Evangelio lo tiene todo, lo contiene todo. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo por su Evangelio. El ser humano no se decide por Cristo porque no tiene la capacidad de hacerlo, porque está muerto en delitos y pecados. Este ejemplo que yo le voy a plantear, usted ya lo ha escuchado muchas veces. Haga de cuenta que usted va en un barquito, en una barca, un velero, un buque, una nave marítima. Imagínese ahí. Tiene que imaginarse ahí. Usted va dentro de la embarcación y usted ve a una persona que está ahí en el mar y le está gritando, suplicando, se hunde, saca la mano, auxilio, se hunde, saca la mano, auxilio. ¿Qué hace usted? Usted está dentro de un barco, el barco está completamente dotado de todo. ¿Qué hace usted? Entonces usted toma el salvavidas, ese redondo, ese de Baywatch, el de Guardianes de la Bahía, el redondo, y usted, si no se bota al mar con su cuerpo atlético, pues usted le lanza el salvavidas. Usted tiene la soga del otro lado, usted le lanza el salvavidas y espera ¿qué? Pues espera que el que está en el agua haga ¿qué? Pues lo coja, pues lo agarre, sostenga con fuerza. Usted haga su parte y yo hago la mía, ¿cierto? ¿Cuál es su parte? Agarrarse del salvavidas. Si usted se agarra del salvavidas, pues yo lo jalo y yo lo subo a la embarcación. Muy bien. Así es como muchos predican el Evangelio. ¿Sí? Que el Señor hace su parte, pero nosotros tenemos que hacer nuestra parte. Y entonces el Señor nos manda el salvavidas, que es el Evangelio, pero nosotros tenemos que tomar nuestra decisión de arrepentirnos y creer en el Evangelio. Es decir, agarrarnos con las dos manos al salvavidas, y cuando nos hemos agarrado con las dos manos al salvavidas, que es el Evangelio, pues el Señor nos sube a la embarcación. Estimado hermano, si usted ha creído eso, usted ha apostatado de la fe y ha creído un evangelio pervertido. Eso no es el Evangelio. Eso no es el Evangelio. Por supuesto, Dios no está esperando que nosotros hagamos nuestra parte. Porque es que estamos en el mar, pero no estamos vivos. Póngase a pensar. Estamos en el mar, pero no estamos vivos. Y si no estamos vivos, dígame, ahora el ejemplo es otro. Yo voy en mi barco, ahí hay un individuo que está muerto y está flotando, y yo cojo el salvavidas y le lanzo el salvavidas y le grito, agárrese, hola, tome la decisión, agárrese, mueva las manos, pero nada. Y ahí yo llevo esperando un día, una semana, 15 días, un año. Bueno, estoy exagerando, porque quién se demora todo eso dentro de una embarcación, pero ahí voy con mi ejemplo. Y nada que agarró el salvavidas. ¿Por qué no puede tomar el salvavidas? ¿Por qué no puede agarrar el salvavidas? Pues no puede agarrar el salvavidas muy bien Marta Miriam León Beltrán, alias la hermanita Marta. Pues porque el individuo está muerto. Y ese sí es el Evangelio. Aquí de lo que se trata es de que el Señor está tratando con una raza humana que está muerta. Que así el Señor les bote un salvavidas, nunca van a tener la capacidad de agarrar ese salvavidas. ¿Y por qué no pueden agarrar el salvavidas? Porque no tienen la capacidad de agarrar el salvavidas. Vuelvo y se lo digo, no tienen la capacidad ni de arrepentirse, ni de creer en el Evangelio. De modo que, si el que está en el barco quiere ayudar al que está en el mar muerto, ¿qué tiene que hacer el que está en el barco con el que está muerto allá en ese mar? Entonces, mira lo que dice Marta León, tiene que botarse, y le complementa a Pedro Forero, dice, botarse y resucitarlo, no hay de otra. Botarse y resucitarlo, no hay de otra.
Dígame, ¿eso no fue exactamente lo que hizo el Señor Jesucristo con nosotros? Se votó, en palabras de Marta León, se votó porque se encarnó, vino a este mundo, murió por nosotros. ¿No es lo mismo que hace el Espíritu de Dios cuando nos pasa de muerte a vida? Cuando dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es decir, resurrección, las cosas viejas pasaron y he aquí todas son hechas nuevas. Eso fue exactamente lo que hizo Dios. En mi caso como en el suyo, solamente que hay cristianos que tienen la experiencia, pero no lo entienden. Que el cristiano es tan menso. No estoy hablando de usted, lógicamente, de ninguna manera, no. Sino de la generalidad del cristiano. El cristiano es muy menso, el cristiano es muy tonto, hombre. Con razón el Señor Jesucristo nos llama ovejas, por lo tontos, doctrinalmente cerrados. Y decimos, ahí el Señor le bota el salvavidas, pero si no se agarra es que no puede agarrarse del salvavidas. Entonces deje de utilizar ese ejemplo tan absurdo, tan apóstata, tan pervertido y que no tiene que ver con la doctrina bíblica. Lo que hay que enseñar es que el Señor trata con gente que está muerta en delitos y pecados, con gente que no lo busca, ni uno. Gente que no es justa, ni uno. Gente que no entiende, ni uno. Gente totalmente depravada, todos muertos en delitos y pecados, todos impíos, todos paganos, todos. De que acabamos de hablar en Romanos, acabamos de hablar de la culpabilidad y condenación de toda la raza humana. ¿Cuánta? Toda la raza humana. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles de que todos están bajo pecado. Todos. Como si volviera yo a la pregunta del principio, ¿qué tan fácil es para un individuo de estos arrepentirse y creer en el Evangelio? Usted me dirá o me responderá, ¿qué pregunta tan absurda? Ya lo entendí. La pregunta es absurda, Freddy, no es difícil ni fácil. Es totalmente imposible. Bueno. A ver si ya salimos de esa doctrina de demonios llamada libre albedrío. Porque eso no existe, hermano. Y a ver si entramos a la doctrina verdadera llamada soberanía de Dios, voluntad de Dios o predestinación. Porque esa sí es la verdadera, hermano. Eso es lo que enseña la Sagrada Escritura. Por eso el Señor Jesucristo dijo en el Evangelio, según San Juan, búsquelo por favor, Juan, capítulo 6. Evangelio según San Juan, capítulo 6. Versículo 44. Juan, capítulo 6, versículo 44. Me avisa cuando ya, por favor. Ya, muy bien. Dice, ninguno puede venir a mí. ¿Cuántos? ¿Cuántos? Ninguno. Cero, muy bien, dice Mario. Te entiendo, Mario. Ninguno puede venir a mí. Ninguno. ¿Esa es la doctrina del libre albedrío? Pregunta, ¿eso es libre albedrío? Cuando dice ninguno puede venir a mí. Ninguno. No hay ningún libre albedrío. Ninguno puede venir a mí, note, si el Padre que me envió no lo trajere. En la primera frase, ¿qué piensa usted del libre albedrío? Y en la segunda frase, ¿qué piensa usted de la soberanía divina? Responda, por favor. Cuando dice ninguno puede venir a mí, ¿qué piensa del libre albedrío? Responda ahí. Charlemos un ratico. Ya que se me asustó al principio preguntándome que si estábamos en Romanos. Ay, Dios mío, va a preguntar los versículos. No, eso es mañana. Eso es mañana. Pero dígame si no le parece esto mucho a una exposición de la carta a los Romanos. Ninguno puede venir a mí. ¿Qué piensa usted ahí del libre albedrío? Que no hay libre albedrío. Mira. Libre albedrío. Está el mal, está el bien. Yo tengo la capacidad libre de decidir por el mal y por el bien. Vuelvo y se lo explico.
Libre albedrío. Ahí está el mal, ahí está el bien, y yo tengo la capacidad libre de decidir entre el mal y el bien. ¿Eso es cierto según la Biblia? ¿Eso es cierto? Ahí está Cristo, ahí está el mundo, yo tengo la capacidad libre, yo en mí mismo, en mi alma, en mi mente, en mi corazón, en mi carne, de tomar la decisión correcta. ¿Eso es cierto? Nunca jamás puede ser cierto. Ni desde el Evangelio, ni desde la antropología bíblica puede ser cierto eso. Es absurdo y un engaño, es un engaño total. Es un engaño completo. No, yo no creo en el libre albedrío, hermano. Y si usted es bíblico, usted no puede creer en el libre albedrío. El libre albedrío no es libre albedrío. El libre albedrío es esclavo albedrío. Se lo explico. Ahí está el bien, ahí está el mal. El hombre solamente tiene una capacidad. De acuerdo a su inclinación, de acuerdo a su naturaleza, porque está sin Dios en su vida, solamente tiene la capacidad de escoger por el mal. Solamente tiene la capacidad de escoger lo malo. Solamente tiene la capacidad de escoger el mundo. Lo que concierne a la carne, lo que concierne al mismo diablo. ¿Eso es libre albedrío? ¿Qué? Sí es albedrío, pero es un esclavo albedrío. Sigue diciendo el versículo, ninguno puede venir a mí. O sea que el libre albedrío no existe. Si el Padre que me envió no lo trajese. ¿Qué piensa usted ahí de la doctrina de la soberanía divina? Cuando dice, si el Padre que me envió no lo trajese, si el Padre no me trae, yo no puedo venir. Eso es lo que está diciendo. Si el Padre no me lleva, yo no puedo ir por mí mismo. Eso es lo que está diciendo el versículo. ¿Qué piensa usted ahí de la doctrina de la soberanía divina? ¿Existe o no existe? ¿La doctrina de la soberanía divina es correcta o no es correcta? La doctrina de la soberanía divina es la que tiene que ver con el Evangelio y con la antropología bíblica, ¿sí o no? ¿Cuál de las dos? Usted no puede creer en las dos. Analícelo por un momento, usted no puede creer en las dos. Si hay alguno que diga, yo creo en las dos, yo creo en la soberanía divina, pero también creo en el libre albedrío del hombre, analícelo. Es imposible creer en las dos cosas. Como es imposible decir que es que yo soy hombre, pero al mismo tiempo soy mujer. O decir que es que yo soy mujer, pero al mismo tiempo soy hombre. Yo soy hombre o yo soy mujer. Y para definir eso, pregúntele al ácido desoxirribonucleico, pregúntele al ADN si es hombre o si es mujer. Porque el tema es que le está preguntando al alma y el alma está depravada. Le está preguntando al cuerpo y el cuerpo está depravado. Por eso es que el pelado o la pelada dice, yo soy hombre pero me siento mujer. Yo soy mujer pero me siento hombre. Si le pregunta al alma, a la carne depravada, la carne depravada y se siente como una gallina y comienza a picotear maíz. Mañana sentirá que es un semáforo, se parará en la esquina a ordenar el tráfico. No le pregunta al alma, no le pregunta al cuerpo, está totalmente depravada. Pregúntale al ADN, al ácido desoxirribonucleico, ese no miente. Y el ADN dirá, es hombre. Y el ADN dirá, es mujer. Punto. Se acabó el problema. No puede ser hombre y mujer al mismo tiempo. No puede creer en la doctrina de la soberanía divina y al mismo tiempo creer en la doctrina del libre albedrío. Eso es imposible. Imposible porque las dos no concuerdan, las dos no son compatibles, y también imposible porque una de ellas es verdad y una de ellas es mentira. La que es verdad es la soberanía divina. La que es mentira es la doctrina del libre albedrío. No existe el libre albedrío. Por sí mismo ningún ser humano se puede arrepentir y por sí mismo ningún ser humano puede creer en el evangelio. Por sí mismo. Entonces, si no es por sí mismo, ¿cómo es que muchos individuos son llevados o uno los ve que van al arrepentimiento y uno los ve que van a la fe? Ahí lo dice el versículo. Usted está en Juan 6:44. Si no puede ir solo, ¿cómo es que yo lo veo que va? Si no puede ir solo, ¿cómo es que yo lo veo que termina arrepintiéndose?
Si no puede ir solo, ¿cómo es que yo lo veo que termina creyendo en Cristo? Y ahí dice claramente, el Padre lo lleva. O sea, no va, lo llevan. ¿Está claro esto? Dígame si está claro. No es que yo no voy, a mí me llevan. Porque si dependiera de que yo fuera o yo fuese, yo nunca iría. Yo no voy, a mí me llevan. Yo no me arrepiento, a mí me conceden el arrepentimiento. Yo no creo, a mí me conceden una medida de fe. Y en ese sentido, yo no fui, a mí me llevaron. Y si yo no fui, sino que me llevaron, ¿a quién le pertenece toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza? Pues lógicamente al que me llevó. Gracias al que me llevó, yo soy salvo. Yo no me autollevé, a mí me llevó Dios. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Mire, lo trae. ¿Y cuál es el milagro? Que se requería enviar un salvavidas para ver si yo me agarro, o resurrección, resurrección. Y a continuación dice, y yo le resucitaré en el día postrero. Y lo repite el Señor Jesucristo en el versículo 65 del mismo capítulo. Juan 6:65. Dice Juan 6:65, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí. Ninguno puede venir a mí. Eso quiere decir que el libre albedrío no existe, no está en la Biblia, no lo crea. Es una apostasía completa, es una perversión completa del evangelio. No existe. El ser humano no tiene un albedrío libre, no puede venir por sí mismo a los pies de Cristo, no puede arrepentirse por sí solo y no puede creer en el evangelio por sí solo. El Señor lo repite varias veces en Juan capítulo 6. Por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí. Ninguno es ninguno. Ninguno va a decir, bueno, yo sí, porque aquí dice ninguno. Ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Entonces ahí, revisando otra vez Juan capítulo 6 versículo 44 y Juan capítulo 6 versículo 65, ¿a quién exactamente le debe usted su salvación? ¿A quién exactamente? Vuelva a leer Juan capítulo 6 versículo 44 y Juan capítulo 6 versículo 65 y dígame a quién usted le debe exactamente su salvación. Ahí dice claramente. Si no le fuere dado de quién, si no le fuere dado de quién, responda correctamente. Pero lea, por favor, léalo y responda. Eso es todo lo que tiene que hacer. Léalo y respóndalo. Eso es todo lo que tiene que hacer. ¿A quién se la debe? Entonces yo lo hago por usted. ¿Sí? Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajese. Ahora el 65. Por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuera dado del Padre. La respuesta correcta del Padre. Y usted dirá, Dios. Sí, pero hay que especificar. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Aquí habla del Padre. Mira el gran amor del Padre, que no solamente entregó a su Hijo unigénito, el Señor Jesucristo, para que muriera en una cruz, sino que después de eso es el mismo Padre el que nos lleva a los pies de Cristo. La Biblia dice, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les fue dada la potestad de ser hechos hijos de Dios. Hay que creer en Cristo y recibir a Cristo. Yo, con mi libre albedrío, puedo creer en Cristo, puedo recibir a Cristo, ¿me puedo acercar a Cristo? La respuesta es no, totalmente imposible. Entonces, ¿cuál es la única respuesta que existe a la siguiente pregunta, o al siguiente planteamiento, o a la siguiente reflexión? ¿Por qué? Si para mí es imposible arrepentirme, y para mí es imposible creer, y para mí es imposible ir a Cristo, y para mí es imposible entrar al reino, ¿por qué? Con todo y eso, me he arrepentido. ¿Por qué? Con todo y eso, he creído en el Evangelio. ¿Por qué? Con todo y eso, estoy a los pies del Señor. ¿Por qué? Con todo y eso, soy salvo. ¿Por qué? Con todo y eso, estoy dentro del reino. ¿Cuál es la respuesta? La única respuesta que existe aquí es que el Padre me trajo. Y eso se convierte en una prueba contundente que demuestra la existencia de Dios. ¿Dios existe? Claro que sí. ¿Cómo lo sabe? Me trajo a los pies de Cristo. Sabía que mi albedrío no alcanzaba para eso.
porque no tengo libre albedrío, porque el libre albedrío es una mentira del diablo. Como sabía que eso no existe, el Señor utilizó su albedrío. Con esto voy terminando. Pregunta: ¿el albedrío de Dios o la capacidad de decisión de Dios sí es libre? ¿El Señor sí tiene la capacidad para escoger entre lo bueno y lo malo? ¿El Señor sí tiene la capacidad para decidir lo que quiera? ¿Sí puede o no puede? Usted lo está respondiendo. Esa respuesta de Mario es fenomenal, porque Mario dice: es que es soberano. Y si es soberano, se sobreentiende que puede escoger lo que quiera. Puede escoger entre una cosa y la otra con toda la facilidad del mundo. Entonces, el único ser en este universo que tiene libre albedrío es Dios. Y ha utilizado su libre albedrío para escogerlo a usted para salvación desde antes de la fundación del mundo. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Y ha utilizado su libre albedrío para predestinarlo a usted, como dice Efesios capítulo 1, versículo 5, en amor habiéndonos predestinado para ser hechos hijos suyos, según el puro afecto de su voluntad. Y cuando dice según el puro afecto de su voluntad, lo que está diciendo es porque quiso. Tomó la decisión que quiso. Hizo uso de su capacidad, hizo uso de su voluntad, hizo uso de su libre albedrío. Porque a la carne no le gusta que uno niegue el libre albedrío, porque la carne se cree autónoma, la carne se cree soberana, la carne se cree la reina, y no es ninguna de las tres, ni autónoma, ni soberana, ni la reina. El único autónomo es Dios, el único soberano es Dios, y el único rey es el Señor. ¿Qué piensa usted de su libre albedrío? Estoy tanteando. Es capciosa la pregunta. ¿Qué piensa usted de su libre albedrío? Muy bien, Mario. Me siguen gustando mucho sus respuestas. ¿Qué piensa usted de su libre albedrío? Dice que es un mal chiste. Excelente. ¿Qué piensa usted de su libre albedrío? Que no existe. Muy bien, Hilda. ¿Qué piensa usted de su libre albedrío? ¿Qué engaño y qué error tan tenaz? Cuando la Biblia dice, Dios es el que en vosotros produce el querer, y después dice el hacer, pero estamos en el querer porque es la voluntad. Dios es el que en vosotros produce el querer. Lo que está diciendo es que yo no quiero. ¿Sí? Dios es el que en vosotros produce el albedrío. Quiere decir que ese albedrío no lo tengo. Ahora, produce en mí el querer hacer sus cosas. Produce en mí el albedrío de hacer sus cosas. Quiere decir que ese querer y ese albedrío no está en mí. A Dios le toca producirlo. O sea que mi albedrío, no libre, sino mi albedrío debe estar completamente sometido al poder, a la obra y a la voluntad del Espíritu Santo. ¿En dónde está el albedrío? En la carne. Deje de alardear de algo que pertenece a su alma y a su carne. Es que mi albedrío, es como alardear de su corazón. Cuando la Biblia dice engañoso es el corazón más que todas las cosas. Es como alardear de su mente, cuando la Biblia dice que tiene que renovarla. Lo mismo cuando se alardea del albedrío, está usted alardeando, vociferando orgullosamente de algo que pertenece a su alma, a su carne, a su ego, a su vanidad, a su vacío, a su mentira. Existe el albedrío, tengo la capacidad para tomar decisiones. Yo tomo la decisión en este momento de tomar un tinto, de tomar una galleta. Tomo la decisión. O decir, no gracias, paso. Eso es albedrío. Pero libre, no. Porque para poderme decidir por Dios, necesito que Él produzca en mí el querer. Eso, entre otras cosas, es lo que la Biblia enseña con respecto al tema del albedrío, o con respecto al tema de la voluntad, o con respecto al tema de la capacidad de tomar decisiones. Tome usted esto como la primera lección de esta parte número 9, centrada en la voluntad, en donde hemos comenzado a demostrar, con versículos, con argumentos, que el libre albedrío es un mal chiste, es una mentira y es un engaño muy tenaz. Santo Dios, te damos infinitas gracias por tu palabra predicada hoy.
Gracias por este mensaje, por venir en nuestro auxilio, Señor Dios. Gracias por sacarnos de ese mar. No teníamos la capacidad para agarrarnos del salvavidas. Tú descendiste, te botaste al agua, nos resucitaste y nos sacaste del agua, Señor. Yo a ti te debo absolutamente todo. Y a mi carne no le debo absolutamente nada. Tu palabra dice, deudor soy, pero no a mi carne. A mi carne no le debo nada. Mi carne no me ha salvado. Mi carne ha tomado todas las decisiones incorrectas, todas las decisiones desastrosas, todas las decisiones orgullosas, necias, altivas y prepotentes que ha podido. Mi carne me ha hundido en la desesperación. Mi carne me ha hundido en la destrucción. Yo en este momento estoy pagando consecuencias de tomar decisiones en mi carne. A mi carne no le debo nada bueno. A mi carne lo que le debo es todo el mal y toda la maldición que me ha visitado durante todo este tiempo. A quien le debo todo lo bueno, a quien le debo toda la bendición, toda la salvación, a quien le debo cada cosa maravillosa que ha ocurrido en mi vida es a ti. A mi albedrío no le debo nada bueno. A ti te debo todo bueno, todo lo bueno. A ti te debo mi vida completa. Tú eres mi Señor, yo soy tu siervo. Por eso no le sirvo a mi carne. Por eso te sirvo a ti, Señor Jesucristo. Te entrego nuevamente mi vida, mi Dios. Recibe tú la gloria, la honra y la alabanza en el nombre del Señor Jesús. Amén. Y gracias a Dios.